En esta secuencia de videos intentaré explicar el concepto de metabolismo y los dos tipos de metabolismo que se pueden identificar, que son el anabolismo y el catabolismo, como así también algunos procesos metabólicos como la respiración celular que ocurre en las mitocondrias en células eucariotas y el proceso de fotosíntesis que ocurre en los cloroplastos en células eucariotas vegetales. Cuando hablamos de metabolismo hacemos referencia a todo aquel conjunto de reacciones químicas que tienen lugar dentro de las células a fin de obtener materia y energía. Hay procesos metabólicos, por ejemplo, cuando las células degradan moléculas grandes, moléculas complejas, a moléculas más simples a fin de obtener esa materia prima para ser utilizada en la síntesis de otras moléculas y a su vez obtener energía de esas moléculas complejas para poder sustentar otros procesos metabólicos. O también hay procesos metabólicos cuando la célula sintetiza sustancias grandes a partir de sustancias más pequeñas. En esos procesos a su vez se almacena energía porque para sintetizar una molécula grande se requiere de la unión de moléculas más pequeñas, es decir, de monómeros, y en los enlaces entre las moléculas pequeñas para formar la molécula mucho más grande se almacena energía. Entonces en todos los procesos metabólicos hay circulación de materia y energía, ya sea se libera energía cuando se degrada una molécula y a su vez se obtiene materia orgánica, es decir, moléculas más pequeñas para sintetizar otra molécula, y a su vez en los procesos metabólicos se almacena energía cuando se sintetiza una molécula grande, una molécula compleja, ya que los enlaces químicos que se van formando almacenan energía. En todo momento en las células están ocurriendo distintos procesos metabólicos. Todo lo que ocurre dentro de la célula generalmente son reacciones químicas. Y en todas hay un flujo constante de materia y de energía. Cuando habíamos visto que los lisosomas del sistema de endomembranas degradaban o digerían sustancias, ahí hay procesos metabólicos porque se degradan moléculas grandes a moléculas más pequeñas, entonces se libera materia prima y se libera energía que estaba en los enlaces, por supuesto. Cuando las células sintetizan proteínas, sintetizan fosfolípidos, sintetizan. Esos son procesos metabólicos, es decir, que todas aquellas reacciones que ocurren dentro de las células son procesos metabólicos. Todo ese conjunto de reacciones químicas que permiten que una célula subsista y pueda perdurar en el tiempo son procesos metabólicos, y en todos esos procesos siempre hay un flujo de materia y de energía, ya sea en la construcción de nuevas moléculas, en la degradación de moléculas, en la liberación de energía o en el almacenamiento de energía. Y para que ocurran esos procesos metabólicos se requieren de enzimas. Las enzimas son proteínas que catalizan las distintas reacciones que tienen lugar dentro de la célula, es decir, hacen o ayudan a que puedan ocurrir las distintas reacciones metabólicas que tienen lugar dentro de la célula. Sin estas enzimas los distintos procesos metabólicos no pueden ocurrir. Para que se degrade una sustancia, como por ejemplo, o se digiere una sustancia en los lisosomas, se requiere de enzimas. Para que los peroxisomas, por ejemplo, puedan degradar peróxido de hidrógeno, se requieren de enzimas. En el caso de los lisosomas, las enzimas hidrolíticas. Pero en definitiva, para que ocurran todos los procesos se requieren de enzimas que son proteínas que catalizan o ayudan a que ocurran las distintas reacciones metabólicas. Y a su vez, las enzimas reducen el gasto energético. Todos los procesos metabólicos requieren energía y requieren mucha energía, pero la presencia de enzimas hace que una reacción que requiera mucha energía requiera a su vez poca energía, es decir, reduce el gasto energético, hace que se gaste menos energía de la que se debería gastar en realidad. Y a su vez aceleran la velocidad de las reacciones, hacen que las reacciones químicas ocurran muchísimo más rápido. Ahora vamos a ver, por ejemplo, que en el caso de la respiración celular que ocurre en las mitocondrias, ocurren muchísimas reacciones, muchísimos procesos en los que intervienen una gran cantidad de enzimas.
y esas enzimas constantemente están haciendo que el gasto energético de esas reacciones sea menor, sea poquito, y ayudan a que esas reacciones ocurran relativamente rápido. Pero entonces tiene que quedar en claro que las enzimas son biomoléculas, son proteínas que catalizan las reacciones químicas, hacen que ocurran las reacciones químicas que ocurren dentro de la célula, reducen el gasto energético, haciendo que haya un menor gasto de energía y acelerando la velocidad de las mismas. Sin las enzimas, las reacciones metabólicas no podrían suceder. Y en los procesos metabólicos se distinguen dos tipos: procesos anabólicos y procesos catabólicos. Los procesos anabólicos son procesos de síntesis, son procesos de construcción de moléculas grandes a partir de moléculas complejas, como por ejemplo la síntesis de una proteína a partir de monómeros de aminoácidos. Ese es un proceso anabólico. Los procesos anabólicos son de síntesis, son procesos de construcción de materia orgánica compleja a partir de materia orgánica simple, como por ejemplo los distintos aminoácidos que son monómeros van a formar una molécula compleja como una proteína. En los procesos anabólicos, que son procesos de construcción de moléculas, a su vez se almacena energía. Se almacena energía, ¿por qué? Porque para que se unan los monómeros se requiere de energía que queda almacenada en los enlaces químicos. Entonces, en el anabolismo se construyen moléculas complejas a partir de moléculas más simples y se almacena energía en los enlaces químicos. Y en cambio, los procesos catabólicos son procesos de degradación, son procesos donde las moléculas grandes, moléculas complejas, se degradan a sus monómeros constituyentes, es decir, a moléculas muchísimo más pequeñas, como por ejemplo una proteína se podría degradar a aminoácidos, como ocurre por ejemplo en el tubo digestivo. Pero dentro de la célula ocurren muchos procesos metabólicos, como por ejemplo vamos a analizar ahora la respiración celular, donde la molécula de glucosa se degrada a moléculas mucho más pequeñas como dióxido de carbono. Y en los procesos catabólicos lo que ocurre es que se libera energía. Se libera la energía que está en los enlaces químicos que unían los monómeros o los átomos que constituyen esa molécula. Esos enlaces químicos son ricos en energía química que al romperse la molécula en el catabolismo esa energía se libera y esa energía luego va a ser utilizada para otros procesos metabólicos o para el anabolismo en la síntesis de otras moléculas. Entonces los procesos anabólicos y catabólicos siempre están en constante relación. ¿Por qué? Porque el catabolismo, al degradar sustancias complejas a moléculas más pequeñas, produce materia prima que será utilizada para el anabolismo en la síntesis de otras moléculas, y la energía que muchas veces se libera en el catabolismo es utilizada en el anabolismo para la síntesis de moléculas más complejas. Por eso los procesos anabólicos y catabólicos siempre están en constante relación, pero la diferencia entre anabolismo y catabolismo es que el anabolismo son procesos de síntesis, de construcción de moléculas a partir de materia prima o moléculas más complejas, y estos procesos almacenan energía. En cambio en el catabolismo se degradan moléculas grandes a moléculas más pequeñas a fin de obtener energía para sustentar los distintos procesos metabólicos que ocurren dentro de las células, ya que casi todos los procesos metabólicos requieren de energía y a su vez se obtiene materia prima para la síntesis de otras moléculas. Por ejemplo, en los procesos catabólicos, nosotros los seres humanos degradamos proteínas de animales generalmente, y se obtienen aminoácidos y se libera energía. A esos aminoácidos resultantes del catabolismo los vamos a utilizar en el anabolismo para sintetizar nuestras propias proteínas, o sea, proteínas humanas. Entonces, el catabolismo son reacciones, en el catabolismo son reacciones de degradación, donde se transforman complejos compuestos
complejos, se transforman compuestos complejos en simples y se liberan energía. Cuando las reacciones liberan energía se dice que son reacciones exergónicas cuando se liberan energía. Generalmente los procesos catabólicos son de reacciones exergónicas porque se liberan energía y a su vez son reacciones de oxidación porque generalmente el compuesto que se va degradando va perdiendo electrones. En este caso el compuesto entonces se oxida. Acá vemos el catabolismo. Moléculas complejas se degradan a moléculas más simples, se degradan a sus monómeros constituyentes y se libera la energía que estaba en los enlaces químicos que mantenía unidas las moléculas más pequeñas. Esa energía que se libera queda almacenada en moléculas de ATP, de adenosintrifosfato, que ya vamos a analizar. Estas reacciones liberan la energía que estaba en los enlaces químicos, por eso son reacciones exergónicas. En cambio, el anabolismo son reacciones de biosíntesis, son reacciones de fabricación, reacciones de producción de moléculas complejas a partir de moléculas más simples. Entonces se transforman compuestos simples en compuestos complejos, como por ejemplo a partir de aminoácidos, una proteína, o a partir de dióxido de carbono, un hidrato de carbono, como en el caso del proceso de fotosíntesis. El anabolismo necesita energía y a su vez almacena energía. Entonces, como estos procesos necesitan energía, estos procesos consumen energía, se dice que son reacciones endergónicas y son reacciones de reducción porque generalmente lo que ocurre acá es que no se pierden electrones, sino que se ganan electrones. En cambio, acá en los procesos catabólicos se pierden electrones. Entonces acá vemos claramente el anabolismo como moléculas simples, monómeros, se unen para formar una molécula compleja. Estos procesos requieren de energía que está presente en forma de ATP. Entonces la energía que está en el ATP se transfiere a los enlaces químicos que van a unir los monómeros. Estos podrían ser aminoácidos y estos podría ser la proteína. La energía que estaba en el ATP fue transferida a los enlaces que van a mantener unidos los aminoácidos de esa proteína. Entonces tiene que quedar en claro que el catabolismo son reacciones de degradación y que liberan energía, por eso son reacciones exergónicas, y el anabolismo en cambio son reacciones de fabricación de sustancias donde se necesita energía y se almacena energía, por esa razón son reacciones endergónicas. Entonces, anabolismo y catabolismo se relacionan constantemente en el funcionamiento de la célula. Siempre están en íntima relación, uno no existe sin el otro. El catabolismo proporciona mediante la degradación de moléculas energía y materia prima que será utilizada para el anabolismo. La materia prima, es decir, las moléculas simples que resultan de la degradación de las moléculas complejas, y la energía que se libera son utilizadas por el anabolismo para la síntesis de moléculas complejas. Por ejemplo, la degradación de glucosa es un proceso catabólico, la conversión de glucógeno a glucosa. El glucógeno es un polisacárido muy grande, un polisacárido muy complejo que se forma por la unión de muchas moléculas de glucosa. Entonces, la degradación de glucógeno a sus monómeros de glucosa es un proceso catabólico donde a su vez se libera energía, la energía que mantenía unidas las distintas moléculas de glucosa. La degradación de una proteína a aminoácidos es un proceso catabólico. Y el anabolismo usa los productos del catabolismo para la síntesis de moléculas. Moléculas que serán componentes estructurales, es decir, componentes de membrana, canales iónicos, permeasas, etc. Sustancias de reserva energética como el glucógeno, enzimas, hormonas, etc. Es decir, que las moléculas pequeñas, la materia prima que resulta del catabolismo y la energía que se libera va a ser utilizada por el anabolismo para sintetizar entonces biomoléculas como proteínas, hidratos de carbono, etcétera. Por eso siempre están en constante relación en el metabolismo celular. El anabolismo generalmente aprovecha lo que resulta del catabolismo.